rápidamente tiene que decirse que este video va a tener que ver con respecto a cuestiones un tanto cuanto filosóficas, y por esa razón pasa aquí al canal de Angelus Novus, que tiene tiempo en que no he podido leer ni siquiera el libro de Satanás y el problema de la maldad de manera pública, y tampoco el de Reforma Radical. Yo espero dentro de algún tiempo poderle dar continuidad, y también una invitación a poder ver el canal de Complejidad X, que es propiamente para cuestiones interdisciplinarias que son un poco más seculares. Mientras tanto, pues buen provecho por lo que sea de ver. Y también, con ello dicho, esta Escuela de Alejandría e inicio cuántico del universo. Bueno, para poderlo ver de la manera en que queremos verlo, que obviamente a veces uno tarda en poner las cosas, primero tenemos que hablar en cuanto a la Escuela de Alejandría, en que la Escuela de Alejandría aborda en cómo las cosas se dan, cómo Dios crea las cosas. Y aquí, de los primeros que existieron, no fue Clemente de Alejandría, fue Panteno. Panteno fue un filósofo cristiano que originalmente fue pitagórico. Aquí lo dice justo L. González en su libro de Historia del Pensamiento Cristiano, que por cierto lo estoy abordando con los de Mana, y que ya previamente había leído un poquito al respecto, pero creo que no con este detalle que era necesario de visualizar. ¿Y para qué se quiere ver esto? Bueno, en este sentido dicho, es en el problema que vamos a ver a continuación. Inicio del universo, el Big Bang. En aquel momento, una pequeña partícula estalló con violencia. Durante los siguientes 14.000 millones de años, el universo se expandió, enfriándose hasta formar las estrellas, las galaxias y los planetas que vemos hoy en día. Pero si rebobinamos esta película cósmica, todo aquello que se expande comienza a reagruparse. De modo que el universo pierde tamaño, aumenta su temperatura y su densidad mientras se acerca de nuevo al inicio de los tiempos. Al alcanzar el Big Bang, cuando el universo es extremadamente pesado y pequeño, el proyector se atasca. Ese atascamiento como tal se estudia por parte de la física en cuanto a la cosmología, en particular la cosmología cuántica. ¿Qué ocurre con la cosmología cuántica? Bueno, que nosotros ya no nos importa algo como el espacio-tiempo. Resulta que deja de tener cierta validez, siendo una herramienta principal para la cosmología clásica o bien para la cosmología relativista. Resulta que cuando se llega a ello, hemos de pensar en el universo como si fuera una función de onda de probabilidad, en que se cumple algo como un principio, más bien se cumple el principio de indeterminación, en que este es el momento del inicio del universo y esta A es el factor de escala. El factor de escala es tan reducido que se ha de cumplir el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica o bien de indeterminación. Se debe tomar en cuenta la convención contemporánea en que ya no estamos hablando de incertidumbre sino indeterminación. Y en este sentido, estas consideraciones revelan que el concepto de espacio-tiempo y el tiempo en sí no son primarios sino ideas secundarias en la estructura de la teoría física. Estos conceptos son válidos en las aproximaciones clásicas, sin embargo, ellos no tienen ya significado ni aplicación bajo circunstancias en que los efectos geometrodinámicos cuánticos llegan a ser importantes y se han de olvidar, se han de dejar de lado por una visión de la naturaleza en que cada evento pasado, presente o futuro ocupen una posición
preordenada en el gran catálogo llamado espacio-tiempo. Es decir, todo eso se deja de lado. Ya no hay espacio-tiempo, ya no hay tiempo, no hay antes, no hay después, y las preguntas que suceden en lo siguiente no tienen significado. Ha de verse en este sentido al universo como si estuviera siendo una función de onda de probabilidad de la mecánica cuántica que ha de tunelear un potencial de campo gravitacional, un potencial de campo del universo que tiene su propio campo cuántico y está tuneleando. Que ha de aclararse que, por ejemplo, estas partes tienen que ver con la inflación. Valga, comienza a fluctuar comienza a tunelear y después tiende a fluctuar. Estas fluctuaciones cuánticas tienen su propia forma de observación por medio de la teoría de la inflación a niveles cuánticos. Valga, estos son fluctuaciones cuánticas que a la hora de la expansión han de ser las fluctuaciones que observamos como las galaxias en nuestro espacio-tiempo actual. Y es que cuando hablamos del universo como una especie de función de onda de probabilidad, le estamos tratando como una forma de idea. Y en este sentido hay cierta forma de abordamiento idealista platónico en cuanto al universo, tal que vale la pena ver un poquito hacia el pasado. Hasta el siglo V después de Cristo. Su fundador fue Amonio Sacas, quien fue reconocido por unir distintas doctrinas filosóficas. Esto en cuanto al neoplatonismo, neoplatonismo, el pitagorismo y el aristotelismo. Algunos pensadores relevantes del neoplatonismo. Y es que en este sentido ha de tomar relevancia lo que es en sí este Plotino. Sacas, aquí tal vez me lo salté por tratar de ir rápido, Sacas resulta que es algo que los cristianos llamaríamos una apóstata. Como apóstata, él funda lo que es el neoplatonismo. Como dije, esto es un platonismo, pero estos platónicos no se ven neoplatónicos. Esto lo dirá este autor del canal, que es contemporáneo, llamarles neoplatónicos. Ellos ni siquiera se llamaron neoplatónicos, ellos pensaron que eran platónicos. Pero, ¿por qué tiene relevancia? Tiene relevancia porque este Amonio Sacas, perdón, esto siempre me confunde, Amonio Sacas era un cristiano, fue un apóstata, pero probablemente este tipo de apóstata no es un apóstata cualquiera, es un apóstata pensador, es un apóstata que ha de ser, y aquí lo está diciendo, que contiene, que viene de este panteno, son de los que intentan congraciarse con este tipo de doctrina filosófica del platonismo, de tal forma que le dan una actualización propia a su forma de pensar y de tener fe, pero no es original, es lo que estamos viendo, no es original, sino que en Alejandría, y aquí se está diciendo desde Alejandría, por ejemplo, Antonio Sacas, al no ser el primero, al venir propiamente de ese panteno, trata de rescatar esto, trata de poder congraciar esto con un cierto formalismo matemático. Por eso lo pitagórico, es importante sostener lo pitagórico. Y es que lo pitagórico habla de una especie de unidades fundamentales de la naturaleza. Y para la física, la unidad fundamental de la naturaleza en sí, que se ve en cuanto a la mecánica cuántica, es el quantum. Y es que esto dicho es de importancia porque se debe tomar en cuenta el tiempo. Esta cronología que estoy exponiendo, por ejemplo, es la cronología que nos está dando Wikipedia y que da este autor que está abordando el hegelianismo. Y aquí vemos que
El nacimiento, por ejemplo, de Clemente son 25 años antes de Antonio Sacas. O sea, Sacas no es autor original del asunto con base al neoplatonismo. Al parecer, quien está buscando rescatar esto es propiamente los filósofos cristianos. Clemente por su lado, pero Clemente fue discípulo de Panteno. Y Panteno, aquí lo ha de decir González, González que fue pitagórico, y en tal sentido, él tiene una idea propia sobre el inicio, sobre la creación. Esta idea la desarrollan propiamente los filósofos aquí neoplatónicos paganos, en que hablan acerca de esto de sustancia, hablan esta sustancia como el uno y cómo se va desdoblando de diversas formas. Esto de hablar de desdoblamiento no es propio y original en este sentido de la mecánica cuántica. Ya lo están viendo propiamente los neoplatónicos. Y esto es importante porque probablemente en este sentido no sea original incluso de los propios neoplatónicos, sino que viene en realidad siendo de los cristianos. Nada más que los cristianos han de estar peleados con respecto al asunto de emanación. Para el cristianismo no existe tal cosa como emanación. Pero, esto que aunque no se ve original dentro del paganismo ni propio del cristianismo, sí son ideas que se van dando recicles, que se van dando de alguna manera diálogos y tal vez también debates en el interior de este tipo de forma neoplatónica, originalmente cristiana, después pagana, y de ahí interrelacionadas hasta que hemos de pensar propiamente hasta San Agustín. Para San Agustín, esto de la sustancia, esto del uno, ha de verse como incomprensible. Esta incomprensibilidad es propiamente hablando del cristianismo, propiamente incomprensible. Aquí dice incomprensibilidad inefable por tratar de darle acento, San Agustín, por tratar de ser inaprensible. Inaprensible no de aprender, sino de aprehensión, de alcanzar. Es inalcanzable tal cuestión como el uno. El uno en este sentido viene siendo Dios y viene siendo también en esta reflexión y no aritmetizable. Esta de aritmética, aritmetización de Dios se viene escapando de la comprensión, viene escapando del entendimiento. Y esto es lo que para San Agustín sería como una forma de hablar acerca de la Trinidad. Y todo esto estamos viendo que tiene que ver con respecto a la Trinidad. Pero aquí esto es importante, en especial para todo aquel que pretenda ser agustino o diga, es que mi teología y mi filosofía va a partir de San Agustín. Cuidado. San Agustín recomienda que uno debe de tenerle cuidado, uno debe ser humilde, incluso a la hora de buscar tratar con sus ideas, porque él es un hijo de su época. Los filósofos siempre dicen que hay que tener cuidado cuando hay que tratar con un gran escritor, porque cada quien es un hijo de su época. Cada filósofo es un hijo de su época. San Agustín tiene sus críticas y uno tiene que aceptarlas. Las principales críticas de San Agustín es que él estuvo de acuerdo con la Guerra Santa. Él es uno de los principales impulsores en que, hay que pelear en nombre de Dios, hay que batallar, hay que estar de acuerdo con el Estado. Y esto provoca problemas en el interior del cristianismo. ¿Por qué?
porque si nosotros de repente estamos peleándonos con el famoso orden mundial, el famoso gobierno mundial, nosotros decimos, no, es que eso es el anticristo y eso está mal. Hay que tener cuidado. Tal vez hay que pensar en que el mundo se está organizando por sí solo y tal vez la forma apocalíptica de ver las cosas, escatológica de ver las cosas, dicho con la especialidad teológica, uno debería tener cuidado. Tal vez no siempre sea malo tener un gobierno mundial, porque tenerlo puede ser que someta a las grandes empresas que están provocando la gran escasez mundial. Mejor hay que ver que sí se necesita un gobierno mundial y que el anticristo venga de la corrupción de ese gobierno mundial, no necesariamente de la aspiración de poder controlar a las aspiraciones capitalistas en el interior. En ese sentido debemos tener cuidado, pero sí poder tener una comprensión mejor del universo y que nos ayude. Y eso sí, Agustín de Hipona nos ayuda, pero debemos tenerlo con sus críticas. Yo creo que hasta San Agustín estaría de acuerdo en no tomarlo como si fuera él palabra de Dios, sino una forma de exegeta que quiere contribuir a las ideas acerca de Dios y del cosmos.